Hola, Fiorella. Hola, ¿cómo está? Pura vida. Pura vida. Eso. El compañero tiene problemas de internet. ¿Cómo se llama? Noel. Noel. Entonces me escribió y me mandó el mensaje que le mandó la compañía de internet. No sé si es Elise o cuál es. Entonces, y la compañera de ahí, no sé qué se hizo. ¿Usted la conoce? No, Y no ha entregado reportes, entonces, de ahí no sé qué es la cosa con ella. Bueno, otra cosa, Fiorella, ¿sí? voy a compartir para que vea que usted está en la lista oficial. Aquí está usted, ¿verdad? Esta es usted. Sí, Ok, entonces usted no tiene problemas con la matrícula del curso. Usted está correcta, está en orden. Ve, aquí está otra persona, Denis de Los Ángeles, no sé quién es, dice que retiró la matrícula. Inclusión, Juan Carlos nunca ha venido. ¿Usted lo conoce? no lo conozco. No. Este es cero, así que menos. ¿Es de qué, perdón? Digamos, entró un año antes que yo, entonces menos que lo conozco. Ah, ok. Sí, claro, perfecto. Bueno, ok, entonces de ahí arranquemos a hacer el laboratorio, usted y yo. De ahí, Sí. la única alumna con profesor exclusivo. No cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Bueno, dele, empiece a leer, Fiorella, vamos a ir Ok. comentando y explicando todo. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Es una expresión atribuida al físico matemático británico William Thomson Kelvin, Lord Kelvin. Este señor Fiorella fue famoso y usted lo va a estudiar cuando lleve termofluidos, porque fue el que estableció la escala internacional de temperaturas. Por eso la escala internacional de temperaturas lleva su nombre, el grado, Kelvin. los Kelvin. Ok, fue un genio en termodinámica. Y tiene razón, lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, para poder mejorar las cosas hay que poderlas medir, ¿ok? Para poder mejorarlas. Bueno, sigamos. 1824-1907. Máxima que pretende reflejar la importancia que tiene la medición en todo proceso, sea este dentro de las ciencias básicas, las profesiones ingenieriles, las ciencias económicas o de la salud, etc. Correcto. En el camino por perfeccionar el qué medir, cómo medir y con qué medir, es que nace la metrología. Eso, Como rama de las... Fiorella, ¿Ok? perdone, la voy a ir interrumpiendo, ¿ok? Pero metas eso en la cabeza. El camino de perfeccionar qué, el qué medir, qué es lo que vamos a medir, cómo medirlo y con qué aparato se va a medir. Esas tres cosas es el objetivo fundamental de la metrología. Es un curso que llevan los ingenieros más adelante. Yo no sé si está en su programa de ingeniería electromecánica industrial, pero yo sé que los ingenieros mecánicos la llevan y que los eléctricos la llevan. No sé si... Deberían, Sí, ingeniería. Ok. deberían. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Que nace la metrología? Como rama de la ciencia encargada de las mediciones, las unidades de medida y los equipos empleados para realizarlas, buscando así garantizar la uniformidad y exactitud requeridas en el proceso. Instituto de la Ingeniería de España 2019. Las labores y conocimientos en esta disciplina son fundamentales para desarrollar un pensamiento crítico durante sesiones de trabajo, sea estas en el campo, por ejemplo, un ingeniero civil en una obra, un ingeniero químico al supervisar procesos industriales, un ingeniero mecánico en el montaje de un motor, etc. O dentro de un laboratorio como es la realización de análisis a un compuesto por parte de un químico, por citar un caso particular. Esta visión permite abordar desde una perspectiva analítica todos aquellos problemas que se relacionan con la obtención y manipulación de resultados sustentados en datos que
nacen por la repetibilidad y repetitividad del procedimiento empleado y que se espera lleguen a ser confiables. Profe, ¿cuál es la diferencia entre repetibilidad y repetitividad? Repetibilidad es cuando está haciendo usted el experimento y le repite la respuesta una y otra vez. Y repetitividad es cuando usted quiere producir el mismo efecto, entonces usted quiere que el experimento se le repita. Por eso se llama repetibilidad cuando usted está obteniendo resultados, ¿verdad? Digamos, usted hace una vez una prueba y obtiene el resultado. La hace otra vez y obtiene el resultado. Usted analiza los resultados y ve la repetibilidad, ¿ok? Y repetitividad es cuando usted quiere reproducir ese resultado, ¿ok? Ok, sí, gracias. Esa es una idea muy, muy importante, Fiorella, y eso lleva a los científicos a veces a tomar los promedios o las medias, ¿ok? Entonces, supóngase que usted mide la temperatura de una reacción química, ¿verdad? Usa un mismo termómetro. Entonces, usted en una primera medición le dio, digamos, 25 grados. En un segundo experimento le dio 25,5, en otro le dio 27, en otro le dio 24, etcétera, ¿verdad? Entonces usted va generando una media. Por eso es que se define la media o el promedio, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, cuando usted está obteniendo resultados repetitivos, ¿verdad? Hay una buena repetibilidad y un resultado se le salió, entonces ese resultado usted lo puede desechar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está dentro del resultado repetitivo que se ha venido dando. Entonces fue tal vez por un error, porque usted vio mal la escala, tomó mal el apunte o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero entonces esos datos que se salen de la media, esos datos uno experimentalmente los puede desechar. Ok, sí. Eso es similar a lo del laboratorio pasado en lo de las peloticas, que eran como los que se salían del mejor ajuste. De la recta de mejor ajuste, sí, correcto. Ok, bueno. A fin de construir los conocimientos básicos necesarios para adentrarse en el campo de la metrología, es de mérito conocer una serie de conceptos de importancia para el correcto análisis de los resultados experimentales, para lo cual se tiene, según el Centro Español de Metrología 2012, magnitud. Se define como la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse de manera cuantitativa mediante un número y una referencia, entendiéndose por referencia una unidad, procedimiento o material previo. Ok, Fiorella, aquí la voy a interrumpir para explicarle un asunto con el asunto de las medidas, que es muy importante. Vamos a ver, voy a hacerle una pregunta. ¿El metro existe? Sí. ¿A dónde hay un metro? ¿A dónde hay un metro? No sé, siento que se va por el lado de que está compuesto como de centímetros o otra cosa. No, eso es precisamente lo que quiero que entienda, Fiorella, lo que se refiere al sistema de medidas. Las medidas, las magnitudes y lo que medimos es un invento del ser humano. ¿Ok? Entonces, no existe el metro. El metro es una idea que se dieron los científicos para poder medir algo. Entonces dijeron, ok, esto que tengo aquí, ¿verdad? Esto representa un metro. Entonces, esa es la unidad básica de medida. ¿Y qué es un metro? Bueno, esta regla que se conserva en París, ¿verdad? A tal temperatura, eso es un metro. Lo definimos como que si fuera un metro. Pero si ese metro usted lo lleva a Alaska, se le va a congelar. Entonces ya el metro no es la misma distancia que mide en París, sino que es mucho menos allá en Alaska. ¿Ok? Ahora se define el metro como la longitud de onda de una emisión de no sé qué, de cuarzo, etcétera, Bueno, perfecto. Entonces ese es el metro. Ve, entonces, los seres humanos vamos construyendo modelos y en esos modelos vamos utilizando unidades, las cuales vamos definiendo como unidades fundamentales, pero esas unidades es un concepto que tenemos solo en nuestra cabeza. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que tenemos patrones. Por ejemplo, usted dice, ok, esto es 1 kilo y lo voy a guardar en el Museo del Louvre de París y voy a calibrar todas las masas
todas las balanzas con este kilo. Entonces vamos a definir que esta cantidad de masa es un kilo. ¿Ok? Pero no es que el kilo existe naturalmente, no. El kilogramo no existe, lo inventamos nosotros. Ajá. ¿Ok? El metro también y el segundo también, Fiorella. En realidad, usted no me puede dar un segundo, deme un segundo. ¿Verdad que no? Ahí está Noel. Oh, logro entrar. Bueno, qué dicha. Ok. Esperemos lo que he hecho para seguir con la explicación. Buenas, profe. Eso, Noel. Bueno, qué dicha que pude ingresar. Estamos apenas arrancando y vamos por la segunda página en magnitud. Entonces, estamos hablando, ya puede prender la cámara, Noel. Sí, voy a hacerlo con el teléfono, ya casi lo hago. Ok. Pero muy importante, Noel, vea, esta semana es la semana límite para que se definan las listas oficiales de los cursos. Si usted no arregla el problema, yo no puedo hacer nada. Usted tiene que hablar con Paola y que le arregle la matrícula, Noel, pero tiene que hacerlo hoy. Sí, profe, yo ya le voy a mandar un correo, es que me acaba de llegar el internet. Ok. Corra porque usted tiene que arreglar eso. Y la otra compañera usted no la conoce, no sabe qué pasó con ella, si se retiró o qué, la que estaba hoy hace 8. La verdad, no sé qué habrá hecho, no le he preguntado, pero le puedo preguntar. Ok, pregúntele, por favor, porque ella tampoco está en la lista oficial, entonces tendría que arreglar esa situación si está en ingeniería eléctrica, con Paola Montero, y si está en ingeniería electromecánica industrial, con Adolfo Fallas. Ok, Paola es la coordinadora de ingeniería eléctrica y Adolfo es el coordinador de ingeniería electromecánica industrial. Bueno, ustedes saben eso, ¿verdad? Ok. Bueno, sigamos. Entonces, Noel, vea, ponga mucha atención a esta explicación que le estaba dando Fiorella. Los sistemas de medición son sistemas inventados por el hombre. En realidad, las unidades fundamentales no existen, sino que fueron inventadas. Entonces, el metro no existe. No es cierto que usted encuentre metros en la naturaleza, como encuentra naranjas. ¿Ok? Usted no encuentra un árbol de metros, ¿verdad? Ahí que tiene una fruta que se llama metro y que mide exactamente lo mismo. Usted no encuentra un segundo tirado en la calle. El segundo es inventado por el hombre. ¿Ok? El kilogramo también es inventado. Entonces, está poniéndose cabeza abajo, ¿no? Ahora está de lado, ahora está cabeza abajo. Como le puso al inicio, estaba bien. Exacto. Dele 180 grados. Ahí está perfecto. Ok, entonces todas las unidades, estamos diciendo, todas las unidades, que les quede bien claro, son un modelo que diseñó el ser humano y que se va perfeccionando y se van ajustando más y más a que tengamos más precisión y exactitud. ¿Ok? Pero acuérdense entonces que las unidades de medida solo existen en nuestra cabeza. En la naturaleza no existen. Como existe una naranja, como existe una estrella, como existe un árbol, no. ¿Ok? Las unidades de medida solo tienen existencia en nuestros modelos humanos. Eso es lo que nosotros hacemos realmente. Ustedes ahora que están ingresando en el mundo de la física, ustedes estudian todos los modelos que describen los fenómenos físicos y que los tratan de predecir. Eso es lo que nosotros estudiamos, ¿ok? Y entonces esos modelos se van ajustando. Y claro, ahora esos modelos son muy precisos. Con esos modelos podemos poner satélites en órbita, podemos viajar afuera del sistema solar, ¿verdad? Y hacemos naves que ahí están viajando por el espacio, ¿verdad? Ok, pero entonces siempre tenemos que estar claros en la cabeza
de que esos son modelos que los seres humanos hemos inventado. ¿Ok? Entonces, que les quede bien claro. Ok, sigamos. Fiorella, ¿por dónde íbamos? Por una magnitud puede clasificarse de Ah, forma sí, ok, genérica dele. según la propiedad cuantificable a la cual se refieren así. Por ejemplo, en física, la velocidad; en química, se puede hablar de la cantidad de sustancia; o en biología, de la actividad catalítica. Ujú. Las magnitudes también se pueden separar en dos grandes conjuntos: las ¿Ustedes saben magnitudes básicas. qué es un catalizador? A mí me suena como algo de mecánica, pero no sé en sí, No, pero A es mí me de suena algo de biología. química, que hace A sí, mí me reaccionar sonó, algo. exacto. Un a catalizador mí es una sustancia química que acelera una reacción química o que la ralentiza. O sea, los la carros hace. tienen algo así. Ah, sí, El pero carburador, ¿no? el Es, catalizador es para es, capturar ciertos gases de la combustión y que no lo lancen a la atmósfera, pero eso es otra ok, función. ¿Ok? entonces por eso es que me suena. Sí, sí. No, Ok, tiene razón, pero en las reacciones químicas los catalizadores aceleran o ralentizan las reacciones químicas. Ok, para que supieran, nada más, ok, sigamos. gracias. Las magnitudes también se pueden separar en dos grandes conjuntos: las magnitudes básicas o de base, que son aquellas elegidas por convenio Ven, dentro de un sistema dado. ¿qué dice aquí, Pío? Elegidas, sí, Exacto, ¿ve? es lo que se Entonces, está hablando. allá se reúnen los viejitos sabios y eligen que el metro es esto, el kilogramo es esto y el segundo es esto, ¿verdad? Entonces, y ya los viejitos sabios nos dicen al resto de simples mortales que debemos de entender por metro, kilogramo, segundo, etcétera. ¿Ok? Bien. Ok, listo. Dentro de un sistema dado de manera tal que todas son independientes entre sí. Por otro lado, las magnitudes derivadas están definidas en función de las magnitudes básicas. De acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, sí, bueno, SI, las 7 magnitudes básicas son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Exacto, esas son las unidades que los viejitos sabios definieron como las básicas. Ujú. Y a partir de eso y de las fórmulas físicas, desarrollamos el resto de unidades, ¿ok? Por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa está dada en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, las unidades de fuerza son masa, que es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y eso se define, los viejitos sabios lo definieron como Newton. Entonces, eso es un Newton. Un Newton igual a un kilogramo por un metro entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Un Newton es una unidad derivada. ¿Por qué derivada? Porque se usaron las unidades básicas, kilogramo, metro y segundo, para definir el Newton. ¿Cómo se define el Newton? A través de la fórmula física que me define la fuerza. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sigamos. Es importante no confundir el concepto de magnitud con el de valor, ya que este último se refiere a la expresión cuantitativa de una magnitud con su respectiva referencia. Esa diferencia es muy importante que ustedes la tengan clara, ¿verdad? Entonces, la magnitud es algo que estamos midiendo. ¿Qué podemos estar midiendo? Una fuerza, podemos estar midiendo una masa, podemos estar midiendo un volumen, ¿verdad? Entonces, estamos midiendo distintas magnitudes. Y el valor es el número, la cantidad actual asociada con la magnitud que estamos midiendo. Entonces, si tenemos esto y estoy midiendo la masa de esto, entonces yo digo, bueno, quiero medir la magnitud de la masa de este objeto. Ok, ¿y cuánto mide? Lo pongo en la balanza y me dice 2 kilos. Ah, bueno, ese es el valor. Ok, bueno, sigamos, Noel, aquí. Dice, unidad de medida es una magnitud escalar real definida y adoptada por convenio, expresadas mediante nombres, símbolos que permiten comparar magnitudes de la misma naturaleza. Cuando una unidad de medida es adoptada por el convenio, para una unidad de base se denomina unidad básica de igual forma ocurre con las unidades derivadas, las cuales corresponden a las magnitudes derivadas. En 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesos y Dimensiones,
se optó el Sistema Internacional de Unidades, el SI, en aras de constituirse una manera de universalización de las reglas dadas para la representación y utilización de los nombres y símbolos de las unidades, tal y como se representan en la figura 2. Exacto. Entonces, todos los países firmaron y aceptaron eso. El país que ha tardado más en ponerlo en práctica ha sido Estados Unidos, porque de ahí ellos estaban muy acostumbrados a las unidades inglesas. Pero incluso en Inglaterra, que fue donde se dieron el sistema de unidades inglés, en Inglaterra hace muchos años se usa el sistema internacional de unidades. Cuando yo estudié mi maestría allá en Inglaterra, se usaba ya el sistema internacional de unidades. Ahora en Estados Unidos ya todos los libros de las universidades son en sistema internacional de unidades. Todas las universidades están estudiando en el sistema internacional, excepto las carreteras que siguen midiéndose los límites de velocidad en millas por hora, ¿verdad? Y las longitudes siguen siendo en millas, ¿verdad? Pero bueno, ahí van poco a poco ellos. Ok, entonces vean que estas son las 7 unidades básicas, ¿verdad? Las que leyó Fiorella. La longitud, la masa, el tiempo, la corriente, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa, ¿verdad? Y para cada una hay un nombre, que es el metro, kilogramo, segundo, amperio o ampere, Kelvin, mol y candela. Y aquí están los símbolos, ¿verdad? Para el metro M, kg para el kilogramo, segundo, amperio, una A mayúscula. Cuando las unidades llevan los apellidos de científicos famosos, se escriben con mayúscula. Por eso es que la A se escribe con A mayúscula, el amperio, porque es de Ampere, que fue el que describió y el que estudió la corriente eléctrica. Y Kelvin fue el que estableció la escala internacional de temperatura, entonces se pone Kelvin. No se dice grados Kelvin, sino que se dicen kelvins. ¿Ok? Esa sustancia, el agua está a 90 kelvins. ¿Ok? O se usan grados centígrados, entonces ustedes dicen sí, el agua está a 90 grados centígrados o Celsius. Bueno, entonces la figura, esa fue la figura 2. En la figura 3 están todos los prefijos, ¿verdad? Y los factores. Entonces están los números grandes, ¿verdad? Que es, las decenas son deca, centenas son hecto, los miles son kilo, los miles de miles son megas, los gigas son 10 a la 6, los teras son 10 a la 12, etcétera, ¿verdad? Hay un prefijo y hay un símbolo para cada uno, ¿verdad? Entonces, para las cantidades pequeñas también están los decimales, los centimales, se dice. Bueno, no sé. Digamos, si son en metros, son centímetros, milímetros, ¿verdad? Micrómetros, etcétera. Entonces, estos son para abajo, o sea, pequeñitos, y estos son para arriba, grandes. Sigamos aquí, Noel. Dice, medición es el proceso mediante el cual se busca obtener de forma experimental uno o varios valores que se pueden atribuir a una magnitud, por lo que se aplica únicamente a propiedades cuantitativas. Para llevar a cabo una medición de forma correcta, se debe contar con un sistema de medida calibrado conforme a un procedimiento específico, tomando en cuenta las condiciones y el principio de medida. Entre estas condiciones se puede mencionar el observador o analista, el procedimiento realizado, la temperatura y precisión del lugar donde se lleva a cabo la medición. Dice precisión. No, presión. Ah, sí, perdón. El tipo del instrumento empleado, entre otros. La magnitud a medir se denomina mesurado y Mesurando. mensurando. Ajá. No, mesurando. Mesurado, ok. En caso de que el fenómeno o cuerpo se vea afectado durante el proceso de medición, acarreará errores que afectarán los resultados y para el cual es necesario aplicar alguna corrección, tal y como ocurre en los materiales que pueden experimentar fenómenos de expansión a determinadas temperaturas. Exacto. Entonces hay que estar corrigiendo, ¿verdad? Ahí hay que, en el documento del Sistema Internacional de Unidades se define el metro como una longitud de onda de un elemento.
creo que es de cuarzo, o es el segundo, como se define el tiempo transcurrido entre vibración y vibración de un cuarzo. Bueno, no importa, el asunto es que el Sistema Internacional de Medidas nos dice que el metro es de tal sustancia medida a 20 grados centígrados y esa es la longitud del metro. Entonces, el resto de unidades, perdón, de instrumentos para medir longitudes se calibran de acuerdo a la definición de metro que se pusieron de acuerdo los viejitos sabios allá en no sé dónde, ¿verdad? Y entonces todas las cintas métricas, los metros de madera, ¿verdad? Todo viene calibrado de acuerdo a un promedio de metro que es el que dice el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, léase ahí ese aviso. Es importante dejar claro que al representarse errores en el laboratorio, estos no deben pasarse por alto, ni dejar de señalarse o esconderse. Como comúnmente se menciona, por el contrario, el investigador debe ser consciente de su existencia y saber cómo tratarlos, en aras de realizar mejoras en el procedimiento que ha seguido, cambiar o ajustar los instrumentos utilizados, mejorar la forma en cómo lleva a cabo las observaciones, etc. Al referirse al término correcciones. En el párrafo anterior deben entenderse todos aquellos ajustes numéricos que sean posible hacer y que están debidamente justificados. Exacto. Vean, es que lástima que no estamos en el laboratorio, pero para calibrar los micrómetros existe una piecita que es la piecita patrón. Esa piecita uno la mide con el calibrador y entonces ajusta la escala del calibrador a que eso le mida tanto de ese patrón. Entonces dice, este patrón mide 20 milímetros .001, ¿verdad? O 20 milímetros más menos 0,002. Entonces, la medida que nosotros leemos en el micrómetro tiene que quedar entre 19 puntos, digamos, si son 20 milímetros con una precisión de más o menos 0,02, entonces es 19,998 y 20,002. ¿Ok? Esa es la precisión, entonces esa es la escala que tiene que medir el micrómetro. Siga, Fiorella. El resultado de una medición se puede escribir bajo los conceptos de precisión y exactitud. La precisión se define como la cercanía de los diferentes valores de un conjunto de mediciones entre sí, lo cual se relaciona con la repetibilidad o grado de concordancia entre los resultados obtenidos por mediciones sucesivas del mismo mesurando bajo idénticas condiciones. Exacto. Es importante remarcar la diferencia entre la repetibilidad y la reproducibilidad, siendo esta última el grado de concordancia entre los resultados de una serie de mediciones del mismo mesurando bajo diferentes condiciones. Por su parte, exactitud se define como la cercanía de una o varias mediciones a un valor de referencia, es decir, entre más cerca se encuentra el valor medido del valor real, menor será el error y por ende será más exacto. Exactamente. Entonces vean ahí el concepto de exactitud y precisión cuando ustedes tiran, ¿verdad? Este es el mismo concepto que se da en un laboratorio, ¿ok? Entonces aquí tiene alta exactitud y baja precisión. ¿Por qué alta exactitud? Porque está en el mismo blanco, todo. Pero la precisión fue baja porque se distribuyó todos los disparos alrededor del blanco. ¿Ok? Aquí tiene usted baja exactitud y baja precisión, claro, porque hasta dio fuera del blanco, ¿lo ven? Aquí tienen alta precisión y baja exactitud. Alta precisión porque todos quedaron, todos los disparos quedaron cercanos, pero baja exactitud porque se alejó del blanco. Y aquí tienen alta exactitud y alta precisión. ¿Lo ven? Ese es el concepto de precisión y exactitud. Entonces, precisión es dar con un mismo valor varias veces.
¿verdad? Y ese valor se compara con el valor de referencia. Y esa actitud es dar con el valor real que debió haber dado. Ok. Sigamos, Yarel. Métodos de medición. Dependiendo de la forma en que se realicen, se pueden mencionar. Método de sustitución. Se emplea un equipo auxiliar llamado comparador, con el cual se mide inicialmente el mesurando y luego un valor de referencia. Las balanzas analíticas funcionan bajo este principio. Exacto. Entonces, ahí tiene una balanza analítica. En el laboratorio hay balanzas analíticas, pero bueno, ahora no estamos en el laboratorio. Método diferencial. El resultado de la medición es la diferencia entre un valor de referencia y un valor desconocido, brindando así un resultado muy exacto. Ok, por ejemplo, el voltaje es el valor que me está leyendo el sensor con respecto a tierra. Y tierra se define el voltaje cero. Entonces, por eso es que dice que es un valor muy exacto. Claro, porque está midiendo una diferencia de valor con respecto a un valor que ya se definió. Entonces, la tierra es voltaje cero, entonces el que me está dando el sensor es un valor muy, muy exacto. Método de cero. Se utiliza un detector de equilibrio o de nulos llamado comparador para comprobar la igualdad entre el mesurando y un patrón. Un ejemplo de ello son las balanzas de dos platillos. Exacto. ¿Qué es lo que hace esta balanza? Se vale de que existe la gravedad de la Tierra y entonces, como ya les dije, como los viejitos sabios se reunieron y definieron cuánto era un kilogramo, entonces se hacen pesas de acuerdo a lo que ellos definieron que era un kilogramo. Entonces, en las pesas, usted pone aquí medio kilogramo, ¿verdad? Y pone aquí del otro lado la cosa que va a medir, digamos, medio kilo de carne. Entonces usted va poniendo pesitos aquí hasta que la fuerza de un lado iguala a la fuerza en el otro. Entonces la balanza está en equilibrio en el campo gravitatorio. Entonces quiere decir que la masa de un lado es la misma que la masa del otro lado. ¿Por qué? Porque G siempre es constante. O sea, la aceleración de la gravedad es la misma para este platillo que para este otro. Entonces usted puede encontrar la masa por comparación, ¿verdad? Cuando ya está en equilibrio, usted tiene la misma masa en los dos platillos. Luego de la realización de mediciones, indistintamente del contexto del cual surge, se ocupa de tratar la información obtenida, el conjunto de datos, razón por la cual debemos tener la preparación necesaria para proceder. Ya allí que como parte de los conocimientos a aplicar está lo referente a la estadística. La estadística es la disciplina encargada de la recolección, agrupación, presentación e interpretación de los datos a través de una metodología científica, siendo así una ciencia que combina modelos matemáticos con fenómenos reales. Laguna 2024-2014. Existen una serie de parámetros que permiten analizar un conjunto de datos al determinar el grado de distribución del mismo, o bien comparar un dato específico con el resto del conjunto. Cuando se realiza un estudio estadístico, se debe identificar la población de estudio, definida como el conjunto de elementos con características comunes, ya sean finitos o infinitos, que se pretenden estudiar y de los cuales se busca sacar conclusiones. Levin y Rubin, 1996. Si se está trabajando con una población infinita, es necesario tomar una muestra o subconjunto que sea representativo de la población. A lo largo del curso, los conjuntos de datos obtenidos durante cada sesión son muestras. Exacto. Entonces, por ejemplo, esas encuestas que se hacen políticas, ¿verdad? Para ver cuál candidato va a ser más votado, entonces se usan muestras. Y se usan muestras aleatorias. ¿Qué quiere decir aleatorias? Que no, o sea, que van a ser independientes del lugar de donde viven, del trabajo que tienen, de la situación socioeconómica que tienen,
y de su opinión ideológica. Entonces simplemente se toman muestras y se hace la misma pregunta a todas las personas o las mismas preguntas. Entonces así se obtienen las encuestas, ¿ok? Igual, si uno va a medir algo, entonces uno toma las distintas o el grupo de muestras que tiene y le mide la magnitud que le quiera medir, ya sea la temperatura, la longitud, la masa, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, si usted tiene varios conductores y usted quiere medir las resistencias de esos conductores y quiere comprobar que eso es el mismo conductor y que tienen la misma resistencia, entonces usted le pone un mismo voltaje y le mide el voltaje y la corriente con un amperímetro. Entonces usted ve y puede calcular la resistencia, digamos, de 15 conductores. Y los 15 conductores son iguales. Entonces usted puede obtener una muestra de 15 mediciones y comparar las resistencias de esos 15 conductores. ¿Ok? Bueno, sigamos. Medidas de posición. Estas medidas nos permiten resumir en un solo valor todo un conjunto de valores. Las más utilizadas son las denominadas medidas de posición: central, moda, mediana y promedio. Exacto. Profe, ¿a qué se refiere ahí con moda? Ahora lo vamos a ver. Ok. Para efectos de los cálculos pertinentes al curso, se utilizará principalmente la medida aritmética o promedio simple. La medida aritmética se define como la suma de las observaciones entre la cantidad total de las mismas, representado de forma matemática mediante la siguiente fórmula. Ok, esa fórmula la entienden. Chorelo, ¿usted la entiende? Ese se me parece a la de los... ¿Cómo se llama? La Profe, usamos más o en menos. el curso pasado, ¿se acuerda? Cuando encontramos la pendiente, que hicimos varias sumatorias. Sí, por eso, o sea, por eso le dije como que se me parecía, pero no sé si funciona igual. Ok, por ejemplo, el promedio de sus tareas. Entonces, vamos a llamar Q raya arriba el promedio de sus tareas. Es la suma de las tareas desde la tarea 1, digamos que hicimos 10 tareas. Entonces, hasta 10 de las notas individuales de cada tarea, todo eso entre paréntesis, dividido entre el número de tareas. ¿Ve? Entonces usted tiene nota de tarea 1 más nota de tarea 2 más nota de tarea 3 más nota de tarea 4, etcétera. Todo eso lo suma, cierra paréntesis y lo divide todo entre el número de tareas. ¿Ok? Esta es la media. Ellas le miden la media aritmética. ¿Ok? O promedio se llama. Yo había leído la práctica, pero no me acuerdo si aquí está definida la moda. Es que no me acuerdo. Bueno, si no, la buscamos en internet. Ok. Creo que tengo un documento, bueno, no digo nada mejor, pero creo que tengo un documento de eso de bachillerato, no sé si servirá. Sí, claro, ahora no lo pasa. Está bien. Ok, siga Noel por aquí. Ok, medidas de dispersión. Resumen en un solo valor la dispersión de un conjunto de datos. Se puede mencionar el recorrido, la varianza y la desviación estándar. Para efectos de los cálculos pertinentes al curso, se estudiará la desviación estándar. La desviación estándar de una muestra se representa mediante la letra S y permite cuantificar la variación de un conjunto de datos. Se representa de forma matemática según la siguiente fórmula. Entonces, esto aquí es la sumatoria, desde 1 hasta los números de datos que tengamos, ¿verdad? Del valor, de cada valor, menos el promedio de ese valor. Aquí lo escribieron al revés, porque la rayita de promedio va arriba. Todo se lo va al cuadrado y lo dividen entre el número de datos menos 1 y le sacan la raíz. Eso es lo que se llama la desviación estándar, ¿ok? Sigamos, Noel. Según se ha esbozado en párrafos precedentes, al realizar mediciones, debe tenerse presente que los valores obtenidos no son exactos, es decir, el resultado de tal medición tal vez se encuentra muy cerca al verdadero, pero debido a sus distintos factores
no se obtiene la exactitud deseada. A esta diferencia entre el valor verdadero y el valor mediano es lo que se llama estadística. No, y el valor medido. Medido, perdón, estoy ciego, profe. Es lo que en estadística se llama error en las mediciones y al manipular mediciones con errores, estos últimos se arrastran Arrastrarán. se arrastrarán y a esto es lo que se conoce como propagación de errores. De allí que es imperativo minimizar desde el momento mismo de la toma de la medición hasta su manipulación aritmética. Los errores pueden llegar a ser muy pequeños en relación con la medida que se realiza, por lo que podrían ser insignificantes, o pueden llegar a ser muy grandes con relación al valor medido, lo que conlleva a la necesidad de cambiar los métodos de medición o de cálculo, hacerlos de nuevo, entre otras cosas. Debido a esto, es importante realizar una estimación del rango, en el cual el error se considera como aceptable y así saber qué medidas procedimentales de equipo o de observación tomar para reducir dicho error. Esta estimación se conoce como la incertidumbre estadística. La Exacto. incertidumbre es la imperfección en el conocimiento sobre el estado de los procesos de la naturaleza. Según el gobierno de Suecia en 1995, la incertidumbre estadística es la aleatoriedad o el error proveniente de varias fuentes como las descritas al usar la metodología estadística, entre otras palabras, la incertidumbre. En otras palabras, la incertidumbre refleja la imposibilidad de conocer exactamente el valor del mesurando. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre siempre la vamos a tener, porque no podemos, es imposible obtener medidas totalmente exactas. ¿Ok? Por eso vean la desviación estándar. Vean el concepto de lo que es la desviación estándar. Es cada valor que tenemos, vean, cada valor que obtenemos menos el promedio. ¿Ok? Todo eso lo sumamos, hacemos toda esa suma y del valor del valor obtenido cada vez que hacemos el experimento, menos el promedio. Eso lo elevamos al cuadrado y sumamos todas esas diferencias. ¿Y las dividimos entre qué? Entre n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque estamos usando un promedio. Entonces lo vamos a dividir entre n menos 1. ¿Ok? Entonces, esto es como obtener un promedio del promedio anterior. Es el promedio como de las diferencias. Ven, por ejemplo, si el valor promedio fue 5, entonces el primer valor me dio 6, entonces 6 menos 5, 1 al cuadrado, más el segundo valor me dio, por ejemplo, 4, 4 menos 5 menos 1, elevado al cuadrado, 1, entonces voy sumando, ¿verdad? 1 más 1. El tercer valor me dio 5.5, 5.5 menos 5.5 elevado al cuadrado, punto 25. ¿Ok? Entonces ya voy en 2.25 porque los estoy sumando. Y al final los divido entre n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estoy usando el promedio. Entonces, en realidad, las pruebas son n menos 1. ¿Ok? Y esto le saco la raíz cuadrada. ¿Lo ven? Como para eliminar este cuadrado. Entonces, me está dando cuánto se desvió del valor promedio. Esa es la desviación estándar. Ok, sigamos. ¿A dónde íbamos? Mensurado, el valor del mensurado. Se trata del parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurado. Existen diferentes Mensurando. mensurando, esta sí lleva N. Bueno, yo no sé si está mensurando, no, sí está bien. Ok, Sí, sí, sí. existen. Existen diferentes formas de estimar la incertidumbre, pero para efectos de la presente, es que lo muevo y no me pierdo. De la presente práctica se considera la incertidumbre estándar. Se considerarán. Considerarán la incertidumbre estándar, la incertidumbre combinada y la incertidumbre relativa. La incertidumbre estándar se obtiene por el medio de realizar varias mediciones con instrumentos de medida. El número de mediciones dependerá del elemento a medir o la exactitud buscada.
dichas mediciones se obtiene una desviación estándar experimental de la medida. Y de esta medición se podrá obtener la incertidumbre estándar. La fórmula es la siguiente. Entonces, aquí esta es la incertidumbre estándar, U de XY, ¿verdad? Entonces usted coge cada valor que le dio, X sub J, aquí no es X por J, sino que es X sub J, menos X, todo lo eleva al cuadrado y lo va haciendo para los N X sub J que usted tiene. Lo multiplica por 1 entre N por N menos 1 y le saca la raíz cuadrada. Y eso es lo que se llama la incertidumbre estándar. Ahí sigamos, Fiorella. La UXY se refiere a la incertidumbre estándar. N a la cantidad de datos que se emplearon para obtener esa incertidumbre. X sub J a cada uno de los valores obtenidos por medio de las medidas. Y X a la media de los datos. Exacto. Bueno, ven que en la práctica hacen el error de escribir la media distinto. Aquí la ponen sin raya. Aquí la ponen con la raya abajo. Y aquí la definen con la raya arriba, ¿ven? Entonces, de ahí, las prácticas tienen errores, ¿verdad? Pero, bueno, ahí vamos leyendo cada cosa, que lo que es, ¿verdad? Ok. ¿Por dónde íbamos? Incertidumbre combinada. Ajá. La incertidumbre combinada es la que se emplea cuando se realizan cálculos con medidas que tienen incertidumbres, estándares asociadas a estas. Un ejemplo que se da cuando se desea obtener el valor del volumen de un cuerpo sólido y sus medidas, ya sean lados en un rectángulo, altura y circunferencia en un cilindro, entre otros, tienen incertidumbres estándares asociadas. Para obtenerla, se requiere determinar la incertidumbre estándar de cada una de sus medidas. Luego derivar parcialmente la función con respecto a cada una de sus variables, se tendrá el mismo número de variables que de derivadas parciales, y finalmente emplear dichos valores obtenidos en la siguiente fórmula. Exacto. Entonces, a ver, digamos que que estamos midiendo un volumen. Entonces, medimos una vez la altura. Entonces es esta. Por la variación de la altura con respecto a esa variable que estamos midiendo, más el ancho, ¿verdad? Que lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la variación del ancho con respecto a al ancho, a x2, más el largo, que es que lo vamos a elevar al cuadrado y lo multiplicamos por la variación del largo con, ¿cómo fue que hicimos? Altura, ancho y largo. Sí, largo, la variación del largo con respecto a esa dimensión del largo. Vamos. El término U sub C, Y, es la incertidumbre combinada. La es de derivada, ¿verdad? Sí, la derivada de f con respecto a x1. Ok. Así Se se lee refiere eso. a la derivada parcial de la fórmula ampliada con respecto a la variable x1. Se deberá realizar con todas las variables. Y U x1 es la incertidumbre estándar asociada a la variable x1. Finalmente está la incertidumbre relativa, que está relacionada tanto con la incertidumbre combinada como con el valor final obtenido. Por ejemplo, si se calcula el volumen de un cubo, este valor final se refiere al valor del volumen obtenido por medio del empleo de la fórmula. El cálculo de esta se obtiene por dividir la incertidumbre combinada obtenida entre dicho valor. Incertidumbre relativa es igual a U sub C de Y sobre X. Correcto, volvemos a leerla. Para ver si la entendemos bien. Ok. Finalmente está la incertidumbre relativa, que está relacionada tanto con la incertidumbre combinada como con el valor final obtenido. Por ejemplo, si se calcula el volumen de un cubo, este valor final se refiere al valor del volumen obtenido por medio del empleo de la fórmula.
El cálculo de este se obtiene por dividir la incertidumbre combinada obtenida entre dicho valor. Ok. ¿Y ahora sí lo entendieron? Sí, profe. Ok. Donde X se refiere al valor obtenido por la fórmula. Exacto. Esta es la incertidumbre combinada, ¿verdad? O sea, la Ajá. incertidumbre que obtuvimos después de hacer las medidas varias veces, ¿verdad? Y con respecto a digamos, si estamos hablando de un volumen con respecto a las 3 dimensiones. Y este es el valor calculado por la fórmula del volumen, que es ancho por largo por altura. Ok. Es importante conocer cómo se escribe dicha incertidumbre, siendo la forma correcta de expresar el valor de una magnitud así: X más menos U, donde X es el valor principal obtenido en la medición y U la incertidumbre. Todo seguido de las respectivas unidades. Eso es lo que yo les he venido explicando, que se establece cuando uno mide algo, uno mide este valor me dio X más menos U, o sea, la incertidumbre relativa, ¿verdad? Ellos le llaman relativa, es. Una pregunta así rápida. Cuando yo hablo no se escucha doble por el teléfono y por el micrófono, solo se escucha una vez yo. Sí, solo se escucha una vez. Ok, está bien. Ok. Entonces, yo lo que les voy a aconsejar de aquí en adelante, porque todas las prácticas quieren que aprendamos a usar ese simulador de la Universidad de Colorado, pero que todo lo que podamos lo hagamos en Excel, porque me interesa mucho más que aprendan a usar el simulador de la Universidad de Colorado, que aprenden a usar Excel. Entonces, todos los reportes que me puedan hacer en Excel, me los hacen en Excel. ¿Ok? Eso les va a servir mucho en su desempeño profesional en el futuro. Entonces, no importa tanto aprender a usar el simulador de Colorado como que aprendan a usar Excel. ¿Ok? Entonces, digamos, esta es una práctica que me la pueden hacer en Excel. Y bueno, ya el resto lo tienen que hacer ustedes. Ok, sigamos aquí. ¿Quién estaba leyendo? Yo. Ok, dele. Objetivos. Objetivo general. Adquirir conocimientos en cuanto a la manipulación de cantidades experimentales a partir de las herramientas estadísticas aplicables a conjuntos de datos. Objetivos específicos. Definir los conceptos de incertidumbre, mediciones directas, mediciones indirectas, errores y tipos de errores en el laboratorio. Determinar cantidades estadísticas a partir de un conjunto de datos experimentales, promedio, desviación estándar, varianza. Calcular incertidumbres a partir del método de las derivadas parciales. Eso, caramba, ya son las 1:58, me pasé. Entonces vamos a hacer el recreo que tenemos que hacerlo y les aviso por Telegram cuando arrancamos la segunda clase, ¿ok? Vamos por objetivos. Yo quería recordarle de subir la clase, es que las que se ocupaban para hacer el reporte de ahora no están subidas. Sí, eso también le Entonces a mí se me complicó un poco, entonces para recordarle, Sí, por si por acaso. ciertos pasos en el Excel y eso. Se Ajá. ocupa repetir para ver eso. Ah, ok, claro. Ahora lo Entonces, hacemos, ahora hacemos el repaso de Excel. Ok. Bueno, nos vemos. ok, profe.